Muy buenos días para todos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional, tiempo de recibir el consejo del Señor en esta mañana, plena mitad de semana. Dios siempre tiene una palabra donde podamos retomar fuerzas, donde podamos recargar esas baterías espirituales, y para eso es este tiempo, para que recibas la palabra del Señor, puedas caminar en ella y que ella sea la fortaleza para tu vida. Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional, a esta cita, la cual tenemos miércoles tras miércoles para recibir lo que viene del cielo, ese buen mensaje que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Cada vez que el Señor quería hablar con su siervo Moisés, le decía: sube a ese monte, sube a aquella montaña, ese monte de la relación, de la revelación. Cada vez que Moisés subía, su vida no volvía a ser la misma. Tenía una revelación, fueron dadas las tablas de la ley allí en ese monte de la revelación. Fueron dadas muchas instrucciones, porque no solamente fueron los 10 mandamientos, muchas otras instrucciones para poder guiar a ese pueblo, para poder direccionar a esos hijos. Y es lo que nosotros hacemos. Cada vez que nosotros nos disponemos en estos tiempos, Dios quiere traer a tu vida una revelación. Dios quiere darte a tu vida las herramientas necesarias para saber guiar, para saber direccionar, para saber llevar a nuestra familia, a nuestros hijos y aún nuestra propia vida. Así que has escogido la mejor parte. Vamos a subir juntos al monte, a ese monte de la palabra, de la revelación, de su presencia. Y créeme que, al igual que a Moisés, nuestros rostros resplandecerán por causa de esa presencia. Bienvenidos a este tiempo, dispón tu corazón y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi amado Señor, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Damos loor, alabanza a tu nombre, Señor. Padre, colocamos este tiempo en tu presencia, Señor, dándote las gracias porque nos das la oportunidad en esta mañana de estar delante de tu presencia, de estar delante de tu altar. Es un privilegio, Señor, el tener vida el día de hoy, Señor. Y el propósito de tener vida, Señor, es aprovecharla, es poder vivir en esa presencia, en esa plenitud que es tu presencia, mi amado Rey. Ese es el deseo de nuestro corazón, poderte adorar, poderte bendecir, poder exaltar tu santo nombre, amén, bendito Señor. Rey. Colocamos esta mañana en tus manos, colocamos este tiempo delante de tu presencia. Pedimos a ti, Señor, que tú obres en esta hora, que a través de esta pequeña reflexión, Señor, seamos renovados, seamos avivados, Señor, que nuestra mente se renueve a través de tu bendita palabra en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre bueno, aquel que se ha podido conectar en esta mañana, aquel que nos está viendo tal vez desde la casa, otros desde la oficina, otros desde su negocio, desde su trabajo, Señor. Padre, yo te pido que tú los bendigas, Señor, y que permitas que esta palabra halle cabida en el corazón de todos ellos. Padre, libértalos, Señor. Si el enemigo había querido llevarlos cautivos, libértalos de toda cautividad. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es lo que nos renueva, tu palabra es la que nos saca a libertad, bendito Señor y Dios. Hoy te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú en medio de nosotros, libertándonos, Señor, dándonos esas fuerzas, dándonos ese renovar de tu espíritu a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Una obra maravillosa. El miércoles pasado dimos inicio bajo este título, bajo este lema, a este devocional. Hicimos referencia acerca de las obras maravillosas. ¿Qué conocemos por una obra maravillosa? Una obra majestuosa, una obra que se impone. Y hablamos de obras arquitectónicas muy conocidas a nivel mundial que han hecho historia. En su momento, la Torre Eiffel fue una obra maravillosa y aún sigue siéndolo, es una obra emblemática y muy representativa allí en Italia. Al igual que la Estatua de la Libertad, tenemos obras que la Estatua de la Libertad fue donada a los Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo. Aquí en Colombia tenemos obras, vemos obras hechas por el hombre, una obra maravillosa.
vemos obras hechas por Dios, obras maravillosas, que ni siquiera el más grande arquitecto o ingeniero tiene la capacidad de poder realizar lo que Dios a través de su palabra, a través de sus manos, ha podido hacer. Y es lo que queremos seguir hablando, es ver de lo sencillo esas obras maravillosas. ¿Sabes qué es una obra maravillosa? La manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Eso es una obra maravillosa. Dios quiere siempre, siempre quiere manifestar su gloria. Dios quiere siempre manifestar su poder. Dios siempre quiere dejarse ver para con sus hijos. Dios siempre, eso es una obra maravillosa. Hablaba en estos días con el pastor William. El pastor que está pastoreando allí en San Carlos. En la plenitud de su presencia se llama la iglesia, y Dios nos ha permitido también apoyar este ministerio hermoso juntamente con la pastora Patricia. Y su hijo Wiwi, le dice él, su hijo tiene un problema, o tenía un problema de muy pequeño, una deficiencia renal, y tenía una serie de complicaciones que los médicos le dijeron a él y al papá, al pastor William, que no pasaría de 12 años, 13 años, tal vez 15 años sería a lo máximo que podría vivir este pequeñito, por la condición y por el antecedente médico que él tenía, ese antecedente clínico. Hoy este joven tiene más de 25 años, es un joven profesional, es un joven que ha alcanzado muchas de las cosas que se ha propuesto. Y el pastor William me dijo una frase que me llamó mucho la atención, y me dice: pastor, cada segundo que mi hijo vive, para mí es un milagro de vida. Para mí es una maravilla de Dios. Cada segundo que él puede vivir y puede respirar. Porque para la ciencia, ya hacía años él debería estar muerto. Y cada vez que él va a un control médico, nuevamente toman esa historia clínica y no lo pueden entender. Le dicen una y otra vez: no podemos entender, no sabemos qué explicación dar ante lo que estamos viendo. No sabemos por qué usted está en pie, no sabemos por qué no está conectado a muchas máquinas, y nosotros sí sabemos. Tú y nosotros sabemos por qué el hijo del pastor William está en pie. Porque es una obra maravillosa, es un milagro, es una manifestación de la gloria de Dios. Así que nosotros debemos caminar en esa fe. Señor, yo quiero ver esa obra maravillosa en nuestra vida, Señor, y la vemos cada día. Así que debemos aprender a ver de lo sencillo en lo sencillo, en lo que para la sociedad, para este mundo, no tiene sentido. ¿Sí? Lo que es imposible. Lo que es imposible. Pero aquello que para la sociedad es pequeño, insignificante, para nosotros debe seguir siendo una obra maravillosa. Amén. Una obra maravillosa. Así que yo quiero invitarte a la palabra, al Evangelio según San Juan, capítulo 9, y estaremos revisando un milagro maravilloso que está allí narrado, está registrado. Estaremos analizando este milagro desde diferentes puntos de vista, o vamos a ver varios elementos mejor en este milagro. El primero de ellos está en la primera parte de la lectura. Pastora, por favor, hasta el versículo 7, del 1 al 7. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok, dice allí la palabra y nos registra de un acontecimiento, de un hombre, y quiero que nos metamos por un momento en la historia misma, y sobre todo en la situación de este personaje que es beneficiario de un milagro. Es una persona que está sufriendo de una discapacidad, es un hombre ciego, que hoy por hoy, esa discapacidad, hoy hemos avanzado en el reconocimiento de esa condición y en el tratar de hacer más llevadera la condición para aquellos que no tienen visión. Es más favorable para ellos hoy la vida. ¿Por qué? Porque se ha dado un reconocimiento para ellos. Ahora, todas las limitaciones, si hablamos de limitaciones, todas son muy fuertes, ¿sí? Todas son muy fuertes para una persona, pero
si hablamos de esta limitación, y en lo personal considero que la pérdida de la vista es una de las más graves de las limitaciones. La pérdida de la visión. La pérdida de la visión reduce. La pérdida de la visión limita aún la movilidad. ¿Cómo caminamos nosotros cuando nos tapan los ojos? O sea, caminamos totalmente diferente, porque aún el equilibrio no es el mismo. El equilibrio, nosotros entonces no tenemos una coordinación adecuada. El desplazamiento es totalmente, casi que imposible. Y más cuando una persona ha perdido la visión. ¿Y por qué digo esto de perder? Cuando una persona nace sin la visión, muy rápidamente desarrolla otros sentidos. Pero cuando una persona ha visto y pierde de un momento a otro la visión, esto la verdad que es bien fuerte, es bien crítico. Ahora, esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Perder la visión se convierte en una limitación muy grave. Y no me refiero a la visión física. Nos referimos a esa visión espiritual, a esa visión de familia, a esa visión social. Vemos personas que han perdido la visión. Ya no encuentran un rumbo. A lo que apuntan es a la separación. ¿Por qué? Porque han perdido la visión. Han perdido la visión. Se puede llamarlo, es que se me acabó el amor, es que son los problemas. Pero cuando nosotros tenemos una visión clara en cuanto a nuestro hogar, nosotros vamos a continuar, vamos a permanecer. Dios nos dará las estrategias para poder continuar y para poder encontrar la solución, para poder ver esos logros en nuestros hogares. Así que lo último que podemos perder es la visión. No pierdas la visión. Que no se pierda la visión de tu hogar. Que no se pierda la visión espiritual, el propósito y la razón por la cual tú estás en esta tierra. No podemos perder la visión. Y eso es lo que el enemigo siempre ha querido hacer. Siempre ha querido hacer, que nosotros perdamos la visión. Lo dice la Escritura, que Él ha venido a entenebrecer el entendimiento, a oscurecer, a opacar el entendimiento de cada persona. Que no entendamos la razón por la cual estamos en esta tierra y comenzamos a indagar y entramos entonces en juicios para con Dios. Y no vemos el sentido, perdemos la esperanza de la vida, perdemos la esperanza de seguir luchando por nuestro hogar. No pierdas y no debemos perder la visión. Esa ceguera espiritual que no nos deja crecer, Sí. que no nos deja avanzar. Recordemos lo que el Señor le dijo a Abraham cuando le dio la promesa. Le dijo, ahora alza tus ojos y mira. Amén. Amén. Siempre Dios ha querido que nosotros caminemos de esa manera, extendiéndonos siempre a lo que está adelante. Por eso le dice a Abraham, ahora alza tus ojos y mira la promesa, mira lo que yo voy a hacer contigo, mira lo que yo quiero que tú alcances, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros recobremos esa visión espiritual que a veces por los muchos afanes, por las circunstancias, porque aquí estamos hablando desde una ceguera física, ¿verdad? Y de lo que el pastor está hablando es acerca de esas cegueras espirituales que muchas veces no son porque pasen cosas, sino muchas veces es porque el enemigo trae esa ceguera espiritual. La Biblia no lo habla, que él vino a cegar el entendimiento, vino a hacer que no pudiésemos entender, que la luz de Cristo no nos pudiese alumbrar. Mas cuando estamos en el Señor, recobramos la vista. Mas cuando estamos en el Señor, podemos decir lo que el Señor le dijo a Abraham y apropiarnos de esa palabra y caminar en esa palabra de levantar nuestros ojos y mirar lo que Dios tiene para nosotros. Y sería bueno que nos preguntáramos, ¿cuáles son esas promesas que Dios me dio? Donde Él me dijo, avanza, donde Él me dijo, mira lo que yo tengo para ti. Pero es necesario que recobremos esa visión espiritual. Es necesario que caigan esas escamas de nuestros ojos, ¿verdad? Así como pasó con Saulo de Tarso. Tuvo que haber quitar esa ceguera espiritual que había él, porque él estaba apoyado en su propio pensamiento, él estaba apoyado en su propia doctrina. Y fue necesario que fuesen quitadas esas escamas de sus ojos para ver conforme Dios quería que él viera. Y tal vez qué bueno sería que tú hicieras esa oración el día de hoy, que le pudieras decir al Señor, Señor, quita las escamas, que tal vez la religiosidad, que tal vez los prejuicios, que tal vez esas etiquetas que he permitido que pongan en mi vida, ha hecho que mi visión se haya llenado de escamas. Que le puedas decir en este día al Señor, Señor, desarraiga de mis ojos espirituales toda escama para poder ver
como tú quieres que yo lo haga. Amén. ¿Sabes qué significa la palabra revelación? Correr las cortinas. Eso significa la palabra revelación. Ver. Correr las cortinas, sí, correr el velo. Eso significa la palabra revelación. Revelar. Cuando Dios quiere revelar su gloria, revelar su presencia a cada uno de nosotros. En la mañana, muy de mañana, aquí en casa, nosotros tenemos ventanas hacia la calle. Lo primero que hace la pastora es correr las cortinas, dejar que la luz entre a los cuartos. Nosotros debemos, una persona cuando ha perdido la visión, cuando ha perdido la esperanza, ni siquiera quiere correr las cortinas de su casa. No quiere permanecer en la oscuridad. No ha perdido la esperanza. Hermanos, levantémonos, sacudámonos, corramos las cortinas, veamos esa obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, y las obras que vienen para ser manifiestas en cada uno de nosotros. Que nosotros, si corremos las cortinas y vemos, lo que vemos es un día gris, un día lluvioso, un día frío, ¿qué vamos a hacer? Señor, en medio de esta lluvia, gracias, porque dice la palabra que así como la lluvia, como la nieve que cae del cielo y cae en la tierra, dice la palabra, dice que no cae porque sí, sino que cae con un propósito y no vuelve a Dios sin haber cumplido ese propósito. Así que, Señor, gracias, aunque el día esté lluvioso, aunque esté frío, aunque esté gris, Señor, gracias porque estoy viendo una obra maravillosa. La palabra del Señor dice que la obra que Él inició en nosotros, dice que Él mismo la perfeccionará. Una obra, habla la palabra, una obra maravillosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en este texto? Las obras de mi Padre me son necesarias hacerlas en medio de ustedes, hablando de un milagro. Y yo sé que tal vez tú estás a la espera de un milagro. Y que en esta mañana tú le puedas decir, Señor, gracias porque yo sé que esa obra maravillosa está por manifestarse en mi vida. Que no sean las escamas, lo que decía la pastora, que no sean las escamas lo que me impida ver el inicio, el desenlace, la conclusión de este proceso. Es que de hecho es un milagro, una obra maravillosa, el hecho que Dios nos quite las escamas de nuestros ojos a nivel espiritual. No hay algo más fuerte y más difícil, es ver una persona en bendición y ver que ella misma no puede ver la bendición que tiene. Entonces, ¿sabes? Porque estamos como lo que estamos leyendo en esta mañana, estamos buscando el milagro físico, lo que vemos, pero hay milagros maravillosos que no vemos. Y uno de esos milagros maravillosos es cuando recobramos la visión espiritual, porque nos permite ver con claridad, nos permite entender las riquezas de su palabra, nos permite entender cuál es el plan que Él tiene con nuestras vidas. Amén. Qué bendición y qué obra tan maravillosa es cuando de nuestros ojos son quitadas las escamas espirituales. Yo digo que a partir de ahí se verán muchas cosas más, se verán obras maravillosas del Señor, pero una de las más importantes es esa, el poder ver con claridad, el poder entender con claridad. Lo que dice el pastor, revelación es ver con claridad, es cuando tú corres la cortina y no hay nada que te impida ver, sino que con tus ojos puedes ver con claridad. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y esas escamas caen, tú puedes entender y tú puedes decir, yo por qué no había entendido esto. Amén. Yo por qué no había visto esto. Ya entiendo por qué está pasando esto en mi casa, ya entiendo por qué está pasando esto con mi propia vida, ya entiendo por qué está pasando esto con los de mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, ya entiendo el por qué. Y uno se siente aliviado y uno se siente bendecido. ¿Por qué? Porque son quitadas esas escamas que no nos dejaban ver. Y es la invitación que tenemos nosotros en esta mañana para cada uno de nosotros. Que esas escamas sean quitadas de tu ministerio, de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Que puedas ver con claridad, líder, hermano, pastor, pastora que nos están viendo en esta mañana. Qué bendición que tú le puedas decir, Señor, quita todo entenebrecimiento, quita toda ceguera espiritual y unida a la ceguera espiritual, Señor, quita toda sordera espiritual. Esas son las obras maravillosas de Dios cuando escuchamos su voz y cuando por visión espiritual entendemos los planes y los propósitos que Él tiene para con nosotros. Amén. Ahora,
Dijimos que no hay una limitación más fuerte, y las pueden haber, pero una de las más fuertes es haber perdido la visión. Y que otros vean lo que nosotros no vemos, ¿sí? Muchas veces porque nos acostumbramos tanto a la bendición que ya no nos parece bendición. Suena como contradictorio. Nos hemos acostumbrado tanto a eso que ya no nos parece bendición. Y hemos perdido la visión. Y cuando perdemos la visión, entonces perdemos el agrado de lo que Dios nos da. Perdemos esa bendición. ¿Por qué razón? Un ejemplo. Hay personas que vienen y dicen, oh, pastor, su casa es muy bonita. Y uno como que, pues se queda uno observando y dice, pues, sí. Pero ya uno no la ve de la misma forma como la gente la ve. ¿Por qué? Porque hemos ya perdido la visión de lo que Dios nos dio. Tus hijos, mis hijos, ay pastor, o tus hijos. Sus hijos son una bendición. Sí. Sus hijos son una bendición. Tus hijos son una bendición. No dicen nada. No dicen nada y bueno, son juiciosos. dicen, bueno, pero es que usted no los conoce, el que no los conoce que los compre. Pero no, tus hijos son una bendición. ¿Y por qué lo dicen? Y uno no lo ve, uno no lo ve. Uno siempre está en la exigencia, una medida más alta. Uno los quiere ver quieticos, bien peinaditos, con la línea aquí y que no hagan nada. Y ojalá se crucen de brazos. Y cualquier error en ellos, nosotros los condenamos, el juicio de valor sobre la persona. Pero los demás están viendo esas grandes cualidades que tienen nuestros hijos, tus hijos. Pero vuelvo y repito, hemos perdido tanto la visión que a nosotros ya no nos parece. Y estamos en ese nivel de exigencia. Tu esposa sí que es una bendición, nos dicen. Tu esposa es una bendición. Pero nosotros teniendo esa bendición en casa, no lo vemos. No valoramos. No lo valoramos, no lo apreciamos. No le damos el peso y el valor que Así se merece es, esa persona. que se merece. Al esposo, igual. Su esposo es una bendición. Mira, yo tengo errores, tal vez más que los que tú tienes. Mi esposa tiene errores. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, sí tenemos errores. Es que cuando hablamos de que son una bendición, no es igual a no tener inconvenientes, a no tener que tenga un defecto. No, no es eso. Nosotros somos bendición, tu esposo es una bendición. Comienza hoy a verlo de esa manera, Señor. Corre ese velo, Señor, yo quiero verlo. Y que tú comiences a verlo como una bendición. Pero si solo ves lo malo, has perdido esa visión. ¿Cuál es la visión de Cristo sobre tus hijos? Es una pregunta. ¿Cuál es la visión de Cristo sobre tu hogar? ¿Cuál es la visión de Cristo sobre tu esposo? Sí. ¿Será que los ve Cristo como nosotros los vemos? Nosotros vemos al esposo, a la esposa, a los hijos, como que, uy, Dios mío, Señor. Y que es bueno saberlo porque cuando vemos el relato de Abraham, el Señor le habló clarito cuál era la visión que Dios tenía con respecto de él, de su esposa, de su descendencia. O sea, el Señor tiene tan clara la visión que Él tiene con nosotros, que es tan importante que lo que nos está diciendo el pastor, podamos preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la visión que tú tienes conmigo, con mis hijos, con mi casa, con mi familia? ¿Cuál es la visión que tú tienes para nosotros, Dios, como familia? Me acordaba ahorita mismo, mientras el pastor hablaba alguna vez, una hermana estaba con problemas de adicción y fue decayendo y cada vez más consumida. Y ella después de que el Señor la restauró, ella cuenta que le decían, mira tú cómo estás de acabar, mira tú cómo estás físicamente, mira cómo estás deteriorada, te has adelgazado. Y ella decía, no, pero yo no considero que esté así. O sea, ella no veía la condición en la que ella estaba. Y ella nos cuenta que en algún momento ella iba pasando por un centro comercial y ella vio el reflejo en los vidrios, o sea, de los centros comerciales los dejan tan limpios que uno se puede físicamente ver. Cuando ella iba pasando y ella vio su silueta y ella volvió a mirar, ella dice que sus ojos fueron abiertos. Hasta ese momento ella pudo experimentar y darse cuenta en la condición en la que ella estaba. Y fue de la manera como ella pudo salir adelante del problema de adicción que tenía. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. Ella pudo ver con claridad cómo era que estaba ella.
realmente. Y a veces pasa lo mismo. A veces nos dicen, mira, pero es que yo te veo así. A veces no nos dicen que estamos acabados, ¿no? Pero a veces nos dicen, yo te veo que estás desanimado, yo veo que te has dejado de congregar, yo veo que ya no tienes el mismo ánimo para con la obra, ya no oras igual, ya no cantas igual, ya no alabas, ya no adoras igual. Y uno dice, no, normal, yo me siento bien, no, yo considero que estoy bien. Si alguien te está diciendo, no te vemos igual, ve al secreto. Sí, amén. Y dile al Señor, Señor, Abre mis ojos espirituales, porque tal vez yo estoy acomodado a la condición en la que estoy, pero verdaderamente mi vida espiritual va en declive. Entonces qué bueno que vayas ahí a lo íntimo con Dios y le preguntes al Señor y le digas, Señor, verdaderamente, ¿cuál es tu visión para conmigo? Y Señor, ¿estoy caminando en esa visión? Y si no estás caminando en esa visión, Señor, quita esas escamas de mis ojos. Amén. Vamos a orar y el que tú hoy le puedas hablar al Señor. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Que se corran esas cortinas de mis ojos para ver a mi familia, a mis hijos, a mi hogar como una bendición, porque lo son. Porque lo son. Y a nuestros hijos, igual orar por ellos. Bendice a tus hijos, bendice a tu esposo, bendice a tu hogar, por más difícil que estés pasando una situación. Señor, gracias. Hoy bendigo la vida de mi esposo, lo bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. Quiero aprender a verlos con la misma visión, los mismos ojos que tú los ves. ¿Cómo el Señor nos vio a nosotros? El Señor nos vio en medio de ese lodo, en medio de ese pecado, pero ¿cómo nos vio el Señor? A través de su sangre preciosa, a través de ese sacrificio, y por eso es que hoy estamos donde estamos. Una visión con nosotros. Una visión. La visión que el Señor tuvo con Jeremías. Y tú irás y dirás, pero Jeremías tenía una visión tan diferente del mismo. Dijo, pero yo no soy un niño. No digas que eres un niño. El Señor tuvo que entrar a que él se viera como Dios lo estaba viendo. Entonces, bendice a tus hijos, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. Y que nos miremos. Y que nos miremos como el Señor. Dios nos está mirando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar una vez más tu voz, tu palabra, ese consejo. Señor, porque no hay una limitación, hay muchas limitaciones, pero una de las más fuertes es perder la visión. Este hombre, este ciego de nacimiento del cual nos registra la palabra, Señor, un hombre en decadencia, Señor, un hombre limitado, un hombre, Señor, que tal vez la sociedad lo había hecho a un lado, pero llega el Señor Jesús, que está propicio a manifestar su poder y su gloria sobre él. Señor, tu mano y tu poder se ha manifestado sobre nuestras vidas para rescatarnos, para quitar el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y poder ver las grandezas y las maravillas. Esa obra maravillosa, amado Dios. Señor, gracias por nuestros hijos. Hoy bendecimos a nuestros hijos. Hoy yo bendigo a mi esposa, yo bendigo mi hogar, bendigo a mi madre, mis padres, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, quiero verlos como tú los ves. Porque tal vez esta visión limitada, una visión física, me hace ver solamente tal vez esos inconvenientes, problemas, limitaciones que ellos tienen, esos defectos, Padre Santo. Pero Señor, tú, y a través de esa gloria me permites ver, y que nos permitas ver, Señor, a través de tu sangre preciosa, cada uno de ellos. Señor, gracias, que no perdamos la visión de nuestro hogar, la visión de nuestro ministerio. Los bendecimos, amado Dios. Señor, y que sean corridos también los velos de mis ojos, Señor, esas cortinas, Padre. Gracias, Señor. Que se corran las cortinas de los ojos de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Díselo al Señor. Señor, que sean corridos esos velos, Señor, esas cortinas, y que ellos puedan ver, Padre de la gloria, como tú quieres que todos y cada uno de nosotros veamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esa obra maravillosa, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque la obra que tú has iniciado en nosotros y en nuestra casa, tú la perfeccionarás, amado Dios. Porque tú no dejas nada inconcluso. Tú eres un Dios perfecto. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Honramos y bendecimos. Y amén. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, familia,
Gracias por haber estado allí conectados, recordándoles que hoy en la tarde tenemos una reunión en la congregación a las 6 de la tarde, palabra, va a haber adoración, así que viernes tenemos tiempo de ayuno, 9 de la mañana, allí en la iglesia hay un muy buen número de personas que están asistiendo con esa sed, con esa hambre, también con ese anhelo de apoyar la obra en oración y poder llevar a cabo todas y cada una de las cosas que tenemos pendientes. Amén. Este domingo, recordemos que tenemos nuestros 3 servicios habituales. Tenemos igual jueves 9 de la mañana de Semana Santa, 9 de la mañana, tiempo de ayuno. Viernes 9 de la mañana, tiempo de ayuno. Sábado, tiempo de compartir en familia. Si lo puedes hacer allí en casa, hacer un almuerzo bien delicioso. Y el domingo, igual, 7, 9 y 11 de la mañana. Repito, en Semana Santa, jueves y viernes, 9 de la mañana en la congregación y el domingo en los 3 servicios habituales. Amén. Así que, familia, Dios les continúe bendiciendo y que podamos ver cada una de esas obras maravillosas en nuestra vida. en nuestra vida. Bendiciones. Un abrazo para todos.